Bueno, y por último, para terminar este módulo, tenemos al doctor Máximo de la Vega. Máximo es médico oncólogo clínico de Fundaleu y de CEMIC. Hace mucho que se dedica también a los cuidados paliativos y a la medicina mente-cuerpo. Es cofundador de Mindfulness en el año 2000, que hoy es una asociación civil, y es miembro de la comisión directiva de ASOI. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de no ser muy repetitivo porque algunas cosas que yo voy a mostrar ya las han dicho, así que voy a ver de qué manera puedo enfocar por ahí en otras cosas que tienen más que ver con el final de la vida, ¿no? Un lugar al que todos tarde o temprano vamos a llegar. Antes que nada les quería mostrar esta diapositiva, que si se fijan está pensada más que nada para modelos de psicología, pero probablemente la podamos extrapolar para el modelo de la atención de un paciente en fin de vida. Y si se fijan, la eficacia terapéutica está marcada por distintos factores. Uno de ellos es el modelo terapéutico o la técnica que utilicemos. Entonces, fíjense que de la eficacia terapéutica de cualquier tratamiento que yo utilice, parte de esta eficacia está dada por la técnica que utilice. Por ejemplo, si voy a tratar el dolor, seguramente parte de esa eficacia tiene que ver con la técnica, pero hay toda una parte, y que es mayor, si se fijan, que la técnica, que no tiene que ver con la técnica que utilice. Así que después vamos a entrar un poquito más en eso, pero la idea era no limitarme solamente a esto de la técnica. Síntomas, ya escucharon muchos, no les voy a decir muchos nuevos. Fíjense que un paciente al final de la vida tiene muchísimos síntomas, y no solo físicos, sino psicológicos o emocionales, y mi percepción personal es que predominan los psicológicos y los emocionales por sobre los físicos, sobre todo porque la medicina convencional tiene bastantes buenas respuestas para los síntomas físicos, por ejemplo el dolor, ¿sí? Es raro que la morfina no calme algún dolor, pero a veces los síntomas psicológicos o emocionales son más difíciles de tratar o de atender. Entonces, el dolor ya lo han visto. Un detalle no menor, fíjense, una vez que yo tuve mucho dolor, después empiezo a tener algo que se llama el miedo al dolor, que no es un tema menor, y sobre todo aquellas personas que han tenido dolores crónicos, llega un momento que tienen más miedo que dolor, con lo cual del dolor paso a tener no solo dolor sino miedo, sino que ahora más miedo que dolor. La falta de aire, las náuseas y los vómitos, la fatiga, la depresión, angustia, ansiedad, miedo. Y fíjense esto que no sé si se puede resumir con una frase, pero que es la sensación de falta de control. No sé si esto lo habrán escuchado, pero un paciente al final de la vida con muchos síntomas físicos, psicológicos, emocionales, lo que dice es: tengo sensación de que estoy en un auto, que el volante va para donde quiere, que no tengo frenos y que no sé qué va a pasar. Sensación que de por sí debe ser bastante desagradable, ¿no? Ahora fíjense que herramientas tenemos muchas, y ya muchas las mencionaron, así que no voy a detenerme demasiado, pero yo solamente puse 4 medicinas complementarias, entre ellas acupuntura, meditación, mindfulness como una meditación, no es la única, musicoterapia y masaje, pero por supuesto que hay un montón más, ¿sí? Ya habló Silvia mucho de acupuntura, Pablo también, solamente algunas cositas con respecto a la acupuntura en un paciente al final de su vida, ¿sí? De más está decir, ya han mostrado, hay un montón de trabajos randomizados, controlados, con todo lo que a los que hacemos medicina convencional nos gusta que tenga un trabajo científico, que muestran que la acupuntura sirve para el dolor, las náuseas, los vómitos, la serostomía, la disnea, la ansiedad. Esto ya lo hemos visto, me parece, no es ninguna novedad, ¿sí? Fíjense, es un muy buen complemento de la analgesia farmacológica. Estamos hablando de medicinas complementarias. Muchas veces uno ve que uno va escalando las dosis de analgésico en un paciente y el dolor no calma, o no calma como uno esperaría. Entonces, en ese sentido, muchas veces podemos reducir las dosis de opioides. Y nos suele pasar que no queremos darle opioides a un paciente porque se confunde, ¿sí? No sé si habrán visto alguna vez, o le da constipación, o una cantidad de síntomas que en general terminan siendo a veces peores que el dolor mismo. Fíjense, hay algo que es muy común, que por ahí lo han visto, que es el círculo vicioso de disnea, ansiedad, disnea. Yo tengo falta de aire y eso me pone ansioso. Y la ansiedad me genera más falta de aire. Y es un círculo vicioso que no termina nunca. Formas de romperlo hay muchas. Una de ellas, por ejemplo, es un ansiolítico, ¿sí? La acupuntura es una forma de romper con ese ciclo, que todo paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer de pulmón o de cualquier lugar de la vía respiratoria y que sufre de disnea, sufre de este ciclo, ¿sí? Y fíjense por último que es una terapia de bajo riesgo llevada a cabo por alguien entrenado, es decir, prácticamente no tiene efectos secundarios, tomando algunos recaudos que cualquiera que haga acupuntura con pacientes al final de la vida debería conocer. En general no es una terapia que tenga efectos secundarios.
Esta es una encuesta, miren, de acupuntura en cuidados paliativos en Canadá a 50 pacientes, en donde les preguntaron si les podría potencialmente interesar recibir acupuntura. Y la mayoría manifestó un interés en recibir acupuntura como tratamiento sintomático. La mayoría decía que había escuchado hablar de la acupuntura, que sabían que podía ser útil. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué pensaban que podía ser útil? Y probablemente porque los tratamientos convencionales que todos conocemos ofrecen un alivio relativo. ¿Sí? Es decir, en algún punto a veces fallan. Y fíjense que acá es donde yo creo que fallan, y es que, no sé si llegan a ver de atrás, dolor y sufrimiento no son lo mismo. La morfina calma el dolor, pero difícilmente calma el sufrimiento. Entonces, es probable que las medicinas complementarias, como por ejemplo la acupuntura, apunten más al sufrimiento que al dolor. La práctica de mindfulness, por ejemplo, como técnica de meditación, no sé si todos saben lo que es mindfulness, hoy hubo una charla, pero entre las tantas formas que hay de definirlo, podemos decir que mindfulness se refiere a una práctica de meditación que cultiva la conciencia del momento presente. Si ustedes hablan con alguien que está en el final de su vida, que sabe que está en el final de su vida, lo tiene claro, entiende que probablemente en el transcurso de un mes o 2 meses se vaya a morir, en general dice, quieren vivir el momento presente. ¿Y por qué? Porque el pasado en general supuestamente era un momento mejor, porque no estaban en el final de su vida, y el futuro es la muerte. Con lo cual, nada mejor que vivir el momento presente, pero si se fijan, no es fácil vivir el momento presente. Solemos vivir todos en el pasado o en el futuro, con lo cual es una técnica que probablemente en esta circunstancia de la vida, y en realidad no en cualquier circunstancia de la vida, tiene muchos beneficios. Y fíjense que también mindfulness es una capacidad humana universal que promueve la claridad de pensamiento y la apertura del corazón. Esto tal vez no es algo científico, pero yo veo que muchas veces los tratamientos agresivos que se le hacen a un paciente y que son necesarios, y que para eso uno se forma, muchas veces cierran un poquito el corazón. A veces lo abren, pero creo que son más las veces que lo cierran que lo abren. Entonces, en ese sentido, yo creo que la medicina complementaria en general, la medicina integrativa tal vez es una vía de apertura del corazón, sobre todo en un momento tan importante como es el final de la vida. Y fíjense que no es lo mismo evitar el sufrimiento que transitar el sufrimiento. Yo digo que a todos nos gustaría evitar el sufrimiento, pero lamentablemente a veces el sufrimiento no es evitable. Si yo estoy en el final de la vida y tengo todos sus síntomas psicológicos, físicos y demás que vimos, seguramente vamos a querer evitarlo, pero a veces no nos queda otra que transitarlo. Y no es fácil transitarlo. En este sentido, el yoga, la meditación, etcétera, muchas veces son una herramienta no para evitarlo, sino para transitarlo. ¿Se entiende la diferencia? Esto es simplemente para mostrarles Jon Kabat-Zinn, uno de los el fundador de la práctica de la meditación a nivel académico. Fíjense en el año 82, en una de las primeras publicaciones sobre este programa de meditación mindfulness en pacientes con dolor crónico, fíjense lo que dice, y me parece realmente interesante porque sigue siendo aplicable hoy en día. En el hospital, esto es Universidad de Massachusetts, en Boston, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness funciona como una red de contención de los pacientes que caen por las grietas del sistema de salud, ya sea que no encuentran mejoría o no se encuentran satisfechos con los resultados de la medicina convencional. Fíjense que, esto solamente para resumir, tenemos muchísima evidencia de los beneficios de la meditación. No sé si llegan a ver, acá este señor tiene algo así como 60 electrodos en su cabeza, muchos más que los que se usan normalmente para medir con técnicas de electroencefalograma, mediante técnicas de resonancia magnética funcional o de SPECT, no sé si llegan a ver atrás. Lo que se ve, por ahí no se ve nítido, las imágenes de arriba, el paciente está metido como si fuera en un tomógrafo, las piernas están donde están ustedes y la cabeza del paciente está atrás. Con lo cual, lo que ustedes ven como derecho, ¿sí? O sea, hacia aquel lado derecho, y arriba el paciente está en estado basal y abajo el paciente está meditando. Y si se fijan del lado izquierdo, no sé si llegan a ver ahí que hay mucho más rojo que acá arriba, ¿sí? Del lado frontal izquierdo, ¿eso se llega a ver? Es decir, que ya que está claro que entre otros mecanismos de funcionamiento de la meditación hace que el lóbulo frontal derecho empiece a apagarse un poquitito y empiece a funcionar más el izquierdo. Y entre otras cosas, fíjense, la activación del lóbulo frontal izquierdo se asocia, acá dice, aumento de la habilidad para afrontar estados de ánimo negativos. Digo, fíjense que en ningún momento, como decíamos recién, habla de evitar el sufrimiento, evitar la angustia, evitar la ansiedad, evitar el miedo a la muerte, sino de afrontarlo. Mindfulness también está muy estudiada para el dolor crónico, y fíjense que lo que hace básicamente, o la meditación en general, es ofrecer la posibilidad de que el dolor no necesariamente nos lleve al sufrimiento. Yo tengo un dolor, tengo una metástasis en un hueso,
y dependerá de distintos factores que eso me lleve a sufrir o no. Seguramente cualquiera que tenga una metástasis en un hueso va a sufrir, pero cuando se agrega a ese dolor una serie de pensamientos acerca de ese dolor, por ejemplo, pensamientos como, y este dolor me va a matar, este dolor es el cáncer que volvió a aparecer. Hoy yo vi una mujer, 40 años, desesperada, porque tenía un dolor acá, había tenido un cáncer de mama, estaba convencida que tenía una metástasis. Y esa mujer sufrió. Pero fíjense por qué sufrió. Porque le aparecieron una cantidad de pensamientos, de emociones, de miedo, de angustia. Ella además tuvo cáncer a los 15 años, ahora tiene 40. A veces esto permite evitar toda esa cascada de eventos mentales, emocionales que nos llevan a sufrir. Fíjense que el dolor y el bienestar no son lo mismo, claramente, no son opuestos. Paradójicamente, yo puedo tener dolor, pero tener bienestar. Uno a veces ve pacientes que le pregunta, ¿tenés dolor? Sí tengo dolor, pero estoy bien. No necesariamente tener dolor significa que estoy sufriendo. Y por último, fíjense, no menos importante, Mindfulness permite discriminar la dimensión sensorial del dolor de la dimensión afectiva mental. Es decir, es separar, darme cuenta que una cosa es el dolor puntual que yo tengo en cualquier parte del cuerpo y otra cosa es todos los pensamientos que se asocian a ese dolor, las emociones, la angustia, la ansiedad, las tensiones musculares, lo único que hacen es magnificar ese dolor, ¿sí? Y eso es lo que me lleva al sufrimiento. De vuelta, parece un poco insistente, pero fíjense, el dolor y el sufrimiento no son lo mismo. Y en última instancia lo que yo pienso es que la medicina convencional es muy buena para tratar el dolor, pero no el sufrimiento. En cambio, la medicina integrativa creo que tiene herramientas mucho más prácticas para atender el sufrimiento y además el dolor, pero principalmente el sufrimiento. Con respecto a musicoterapia, dos cositas o tres nomás. Fíjense, la musicoterapia está demostrado que tiene un impacto positivo en el paciente, su familia y el personal de salud. O sea que esto ya va más allá del paciente. Y no sé si lo han visto, pero a veces uno ve pacientes que tienen muy claro que tienen una enfermedad, que se van a morir, que no tienen miedo y hasta de hecho están pseudo disfrutando de sus últimos días de vida, pero la familia está desesperada, llorando, arrastrándose por la habitación, y esto realmente uno lo ve. Pero fíjense que esto tiene un impacto no solo en el paciente, en su familia y en el grupo tratante, que creo que no es un tema menor tampoco. Dolor, ansiedad, estado de ánimo, insomnio, todo eso mejora la musicoterapia. No, me parece que no hace falta detenernos mucho en esto. Un detalle importante. ¿Escucharon hablar alguna vez del desasosiego? Los pacientes terminales, aunque no es una palabra que me gusta, pero me parece que es bastante adecuada, o el paciente que está en el final de la vida, muchas veces uno lo va a ver o habla y le dice, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Sí, estoy mal. ¿Y pero qué te duele? No, no me duele nada. ¿Tenés angustia? No. ¿Te sentís triste? No. ¿Tenés náuseas? No. Entonces uno, como médico, hace todo el interrogatorio. El paciente todo dice que no, pero entonces no sé qué me pasa. Estoy molesto, tengo como un malestar general, tengo desasosiego. No sé si lo han escuchado. Es como, en realidad, no es más que una mezcla de un montón de síntomas y sumado a algunas cosas que tal vez no podemos definir con palabras. Y la realidad es que la medicina no tiene respuestas para eso. Porque yo a ese paciente no tengo ningún fármaco para darle. Si tiene dolor le doy morfina, si tiene ansiedad le doy Rivotril, si tiene insomnio le doy... En cambio para esto no hay grandes soluciones desde la medicina convencional. La musicoterapia, el masaje por ejemplo, mejora mucho esto. Uno ve un paciente con desasosiego, que uno le hace acupuntura, masaje, escucha música o tiene una musicoterapeuta, y esto realmente mejora. Parece hasta casi mágico, porque no hay mucha explicación para esto. Fíjense que esto lo refieren los pacientes y está escrito. La musicoterapia ofrece una experiencia de unión del paciente con su familia y el entorno, ¿sí? Un detalle que no es menor. Y miren esto, la musicoterapia claramente facilita la expresión de las emociones. Y no es fácil a veces expresar las emociones, y menos en el final de la vida, ¿sí? Cuando uno le pregunta a un paciente, ¿pero hablaste con tu familia de esto? ¿Te despediste? ¿Lo han podido charlar? No, ¿cómo voy a hablar de esto? No, yo me tengo que callar la boca, que parezca que está todo bien, que no pasa nada, que estamos todos fantásticos. Y fíjense que nada más importante que expresar las emociones, porque expresar las emociones nos lleva a ¿qué? A esto último que por ahí no se ve, que es la aceptación de la muerte. La única forma que yo tengo de aceptar la muerte es empezar a expresar todo lo que me pasa y todos los miedos que tengo. Y en última instancia, no sé si alguna vez lo habrán visto, pero yo les confieso que las veces que lo he visto, que no son muchas, realmente parece mágico. Cuando la muerte se acepta, el sufrimiento desaparece, por completo. Por supuesto que no es fácil llegar a aceptarla, ¿no? Me imagino. Esto me pareció interesante. La revista The Lancet, que para los que no saben es probablemente una de las revistas de mayor prestigio en la medicina,
En el 2010, este señor de la Universidad de Harvard, que no sé bien el nombre, publica este articulito sobre el arte de la medicina, la música, desde la magia a la medicina. Y él cita en este artículo, miren esto por favor porque es fantástico, un artículo publicado en 1914, o sea, hace 98 años, en La Llama, que es otra revista de muchísimo prestigio, que se llamaba El fonógrafo en la sala de operaciones. Este señor, un cirujano, decía en este artículo en 1914 que en el quirófano los pacientes, con el fonógrafo, ¿no?, toleraban mucho mejor la inducción anestésica mientras se preparaban para los horrores de la cirugía. ¿Ustedes se imaginan lo que sería una cirugía en 1914? Yo cuando leí esto, les confieso, me agarró un poco de pánico. Empecé a sufrir. Pero se imaginan, ¿no? Ahora miren qué interesante ya en 1914 lo que decía esta gente, ¿no? Estas son algunas experiencias, digamos, con masaje en cuidados paliativos. De vuelta, ansiedad, dolor, náusea, fatiga, es algo que cualquiera que se haya hecho masajes sin alguien que está en el final de su vida, creo que puede corroborar esto. Pero fíjense qué interesante, el masaje estimula la liberación de oxitocina generando relajación, es decir, que hay mecanismos fisiológicos claros. La oxitocina, entre otras cosas, facilita la conexión y la confianza entre seres humanos. Bien, y fíjense que promueve la sociabilidad. Y está demostrado, ¿sí?, el doctor Ornish demostró que la sociabilidad es un signo de salud y el aislamiento social es enfermedad. Con lo cual, fíjense que esto no es un detalle. De vuelta al masaje para el sufrimiento, y esto los pacientes en general que les hacen masajes, fíjense, hablan de una sensación de integración. Esto es algo subjetivo, si se quiere, pero tiene seguramente correlatos biológicos, y claramente está reportado que hay mejoría en la calidad de vida en los últimos días de vida en pacientes que se les hacen masajes. Estas son experiencias subjetivas, creo que no todo son trabajos randomizados, controlados, etcétera. Fíjense que muchos pacientes dicen que luego de un masaje, dicen que el masaje libera el sufrimiento momentáneamente y genera una experiencia de sentirse especial. Yo leía esto y digo, ¿a quién no le gusta sentirse especial, no? Y en el final de la vida no debe ser fácil, me imagino, sentirse especial. Es algo porque uno se va a morir. Esto es una pregunta que se hicieron en Estados Unidos y yo después les voy a decir la respuesta, pero primero me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan. Supongamos que yo les doy, acá somos todos profesionales de la salud, no importa qué rama, y todos atendemos pacientes. Entonces yo les digo que a partir de mañana yo les voy a dar la posibilidad de que cuenten con un 50% más de atención para con sus pacientes, y cuando digo atención me refiero a presencia, a poder escuchar a sus pacientes, a realmente estar con ellos cuando están, ¿sí?, a eso me refiero con la atención, o un 50% más de técnicas. Es decir, que si yo, supongamos, manejo acupuntura y analgésicos para mis pacientes con cáncer, a partir de mañana tengo la opción de aumentar en 50% las técnicas disponibles que tengo o mi capacidad de atención. ¿Ustedes qué elegirían, así, espontáneamente? La 1, atención. Esto se hizo en Estados Unidos informalmente y la mayoría respondió atención, ¿sí? Y yo no creo que esté ni bien ni mal, creo que lo ideal serían las dos. Y volviendo a este dibujito que les mostraba al principio, voy terminando, fíjense que el modelo terapéutico o la técnica es una parte de la eficacia terapéutica, sobre todo en psicología o en el fin de vida. Acá ven que dice otros factores, probablemente los factores sean muchos, pero los más importantes, creo yo, son la atención. Si yo tengo la capacidad de prestar atención a un paciente, tengo la capacidad de empatizar con ese paciente. Fíjense que no puede existir la empatía sin la atención. Y a través de la empatía yo puedo llegar a tener compasión, si no es imposible. La atención es un prerequisito para esto, no es que yo puedo ser compasivo si no presto atención, esto denlo por seguro y no porque lo digo yo. Ahora, ¿qué entendemos brevemente por empatía? El entendimiento exacto o preciso del mundo o vivencia del paciente. Yo entiendo lo que al paciente le está pasando, aunque yo no haya pasado por esa situación. Percibir el mundo del paciente como si fuera el nuestro, pero sin perder la cualidad de como si fuera. Claramente, yo no tengo que perder de vista que no es mi mundo. La empatía tiene una influencia similar a la intervención específica. Esto es lo que yo les decía. Si yo le enseño, hago masaje a un paciente y no tengo la capacidad de empatizar con ese paciente, la efectividad no va a ser la misma. Y la empatía es una capacidad, se entrena. Así como nos entrenamos en técnicas, la empatía se entrena. No se nace empático o no empático, ¿sí? Creo que eso es algo que todos tenemos que también dedicar tiempo y energía, aunque cueste. Y la compasión, resumidamente, es la conciencia del sufrimiento del otro, acompañada
de la intención de aliviar el sufrimiento del otro, que no es lo mismo. Yo puedo ser consciente del sufrimiento del otro, pero tengo que tener la intención de aliviarle ese sufrimiento. Y para terminar, cierro con esto. Esta es una definición de medicina integrativa que me pareció pero muy apropiada, publicada en el 2002 en una revista muy prestigiosa de medicina, y dice que la combinación de la medicina complementaria con la medicina convencional no es medicina integrativa. La medicina integrativa representa un sistema de cuidado de orden superior que enfatiza el bienestar y la salud de la persona en su totalidad, bio, psico, socio, espiritual, en el contexto de una relación médico-paciente efectiva y de apoyo. Gracias.